su programa. Dirigido por el hermano Waldo Iriarte Paso, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Eterno y soberano Dios, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, nos acercamos a usted para adorar, glorificar y confesar una vez más este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, en quien hemos alcanzado misericordia, salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por habernos abierto los ojos del entendimiento y habernos revelado que Jesús es el Mesías, Amén, el enviado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, porque sobre esa revelación usted edifica su iglesia, porque así está escrito. Sobre esta roca usted dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Señor, gracias, porque esta no es una edificación humana. Por más que prediquemos, Señor, nosotros no estamos capacitados para edificar nada, Señor. Es usted el que edifica su iglesia. Amén. Bajo ese nombre bendito, ese nombre poderoso, está escrito que su nombre ha venido a ser la cabeza del cuerpo, la piedra principal del ángulo, esa que le da sostenimiento al edificio, el que le da firmeza al edificio. Gracias, Señor bendito, se le llamó la piedra angular. Señor, gracias porque podemos comprender el misterio del reino en parte, y en parte lo conocemos y en parte lo profetizamos, pero también sabemos, Señor, por su palabra, que cuando venga lo perfecto, entonces esto que es en parte se acabará, Señor, se terminará y conoceremos como fuimos conocidos. Señor, reciba la alabanza, el honor, la gloria, el imperio y la majestuosidad suya es, Señor. Solo a usted le pertenece, Señor Jesús, y por eso lo adoramos y lo confesamos públicamente. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, que usted, Señor, produzca en ellos el querer como el hacer, para que sus ojos, Señor, se abran, los ojos del entendimiento, y pueda ser revelado, Dios mío, este misterio que estuvo oculto de siglos en usted, y que ahora en este tiempo ha sido revelado a sus santos en estos días postreros. Señor, y cuando hablo de días postreros, estoy hablando desde el día en que usted vino a la tierra, Señor, y hasta el día de hoy han pasado 3 días en el cual la iglesia ha sido instruida, Señor, la iglesia ha sido edificada y guardado el misterio profundamente en nuestros corazones. No hemos claudicado, Señor, no transaremos lo que usted ha revelado en el corazón de sus hijos. Por eso lo adoramos y lo glorificamos. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, Señor, que cada noche nos sintoniza. Glorifíquese en aquellos que están en dificultades, en problemas, en situaciones difíciles, que le provocan flaqueza en el espíritu, Señor. Padre, pueda usted, Señor, provocar en ellos que se puedan recibir, Señor, esa fuerza que da su espíritu en el corazón de cada uno de sus hijos. Padre, oramos por aquellos que están defraudados, desilusionados, apartados, porque vieron la conducta de sus dirigentes, una conducta, Señor, que no era acorde a lo que la Escritura enseña, y eso les defraudó. Padre, sé que ninguno de los suyos se perderá. Señor, solo los hijos de perdición. Señor bendito, alcance
aquellos que usted ordenó de antemano para vida eterna. Amén. Nosotros nos subordinamos a su autoridad en el nombre bendito de Jesús y agradecemos este tiempo que nos da. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, por su Santo Espíritu que nos inspira cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Mas líbranos del mal. Amén. Bendito sea Jesús, el Cristo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas amadas? Les saludamos en este precioso y maravilloso y poderoso nombre. Cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús, todas las cosas se han de sujetar. Amén. En la experiencia que vivieron los hermanos cuando fueron enviados de 2 en 2, la misión de los 70. Y cuando ellos regresaron con regocijo, ¿se recuerdan ustedes? Y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, mire, no se regocijen de esto, más bien regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. No inscritos, ¿ya? Esa es una palabra que no aparece en los originales de las escrituras, en las copias de los originales. Y porque mucha gente dice, para que su nombre sea inscrito. No. Nosotros, la iglesia, hemos sido escogidos, hermanos, antes de la fundación del mundo. Amén. Cada hermano, cada hermana, los que tenemos simiente de Dios, antes que el mundo fuese, ya habíamos sido escogidos en Él. Amén. En Cristo, en el Señor Jesús. Y cuando digo antes que el mundo fuese, estoy hablando de todo el sistema que gobierna el universo, ¿ya? Porque la palabra mundo significa sistema de cosas. Entonces, antes que el mundo, antes que el sistema funcionase o fuese visto, amén, la iglesia ya había sido escogida en Él y fuimos beneficiarios y receptores, hermanos, y herederos de todos los bienes celestiales. Por lo tanto, la iglesia, hermanos amados, es gente que ha sido escogida antes que el mundo fuese. Por eso creo firmemente que cuando Dios nos ordena para vida eterna, no hay nadie que quede exento de este llamado. Nadie, mi amado hermano. Así que agradecemos al Señor que Él nos permita estar junto a ustedes. Sé que hay mucha gente defraudada, sé que hay mucha gente desilusionada por los escándalos que se han provocado por causa de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Hombres que jamás experimentaron el nuevo nacer. Religiosos esencialmente, claro. Muy claro aquello, mi hermano. Afirmativamente puedo decirlo, esencialmente religiosos, pero carentes del conocimiento de la revelación de Jesucristo. Porque si Cristo hubiese sido revelado en ellos, jamás habrían sido instrumentos de tropiezo para muchos hombres y mujeres que probablemente recién se estén iniciando en el Evangelio, y eso ha provocado un escándalo y una decepción muy fuerte en la mente, en el corazón de muchos hermanos. Pero quiero decirle a aquellos hermanos que nos oyen cada noche, el hombre puede fallar. El hombre, hermano, es mentiroso, ¿ya? Pero Jesucristo no es hijo de hombre para mentir, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, así dice textualmente la Escritura. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es veraz, Él es verdadero. Y por más escándalos que ocurran, hermano, o que se salgan a la luz visiblemente, la condición de Dios no va a cambiar del Eterno. Él seguirá siendo Dios. Usted, si mira a los hombres, evidentemente que se va a equivocar, pero si mira las Escrituras y recibe la enseñanza y la revelación de Cristo, jamás va a poder tener tropiezo en su vida, porque usted es simiente de Dios. Amén. No hay ninguna simiente de Dios que quede exenta
de este llamamiento santo, de esta elección que Dios hizo, amado hermano. Por eso es necesario que la Escritura sea enseñada. Es necesaria que la Escritura sea, hermanos amados, ¿cómo puedo decirlo, mi hermano? Otorgada a los hermanos. Que todo ministro de Dios debe preocuparse esencialmente de enseñar la palabra bendita, la sana enseñanza, ¿ya? Para que cada hermano pueda estar arraigado en esa sana enseñanza, en esa doctrina, esa forma de doctrina a la cual fuimos entregados, como dice mi hermano Pablo a los Romanos en el capítulo 6. Ya fuimos entregados a esta forma de doctrina. Cuando usted y yo hemos sido entregados a esta forma de doctrina, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo, porque ha sido revelado en nuestros corazones. Ahora, si hay desilusión en algunos hermanos, si algunos hermanos se han sentido defraudados por este tipo de dirigentes, hermano, es porque a usted le ha faltado el conocimiento de la pureza de la palabra. Mi misión como pastor, como obispo en la iglesia, es enseñar, hermano. No tengo ninguna otra misión. No tengo misión para recibir diezmos ni nada de eso. No me interesa, porque yo trabajo con mis propias manos para ganar mi sustento, sustentar mi casa y los que están conmigo. Y aquellos hermanos que tienen necesidad, puedo también hacerlo. Hermanos amados, mi motivación es enseñar la pureza de la palabra, para que usted esté cimentado en esta verdad, y así nada ni nadie le pueda mover, amado hermano, de esta revelación maravillosa. Recuerde usted que hay cosas secretas que le pertenecen solamente al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, dijo Moisés en el Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Es decir, la revelación no es algo temporario, la revelación es algo para siempre, para que así podamos cumplir todas las palabras que están escritas en esta ley. Hermano amado, si hay una carencia de enseñanza, es porque los dirigentes religiosos simplemente están flacos, o simplemente es gente que nunca el Señor nuestro Dios les confió el Evangelio. Y si no les confió el Evangelio es porque no han sido aprobados por el Señor. Usted no mire lo que miran los hombres. Los hombres miran la grandeza, la pomposidad, ¿no es cierto? Es como cuando Samuel fue, ¿no es cierto? Y Dios lo llevó a la casa de Isaí y entró el primer hermano de David, ¿se recuerda? Un hombre alto y Samuel dijo, he ahí el ungido del Eterno. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Vino otro también alto, con bastante apuesto el tipo, y dijo, he aquí nuevamente, dijo Samuel, el siervo, el ungido del Eterno. Entonces el Señor le tiene que decir, mira Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia, mira la pomposidad, el Señor mira el corazón. Amén. Entonces, cuando el Señor mira el corazón, no está diciendo que mira el corazón que bombea sangre, está mirando la condición del espíritu de aquel individuo, y el espíritu de aquel individuo siempre estará en nuestra mente, en nuestro cerebro, mi amado hermano. Y eso solamente lo puede mirar Dios. Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Y usted quizás miró lo que mira el hombre, lo que ve la pomposidad del hombre, ¿ya? En cambio, el Señor mira el corazón, es decir, mira el espíritu afable, el espíritu temeroso de Dios, ese espíritu de humildad, ese espíritu que no busca enseñorearse de la gente, sino más bien servir a los que son heredades del Señor. Lo estuvimos viendo el otro día. Amén. Sea bendito el nombre de Dios. Y medio largo. Eso no se ve muchas veces, porque hay... Es que pocas veces se ve, hermano. No se ve porque hay un espíritu. Claro. Entonces, es allí que usted debe tener discernimiento, hermano, hermana. Usted que me oye cada noche junto a mis hermanos, cada noche que estamos aquí, que es mucha la cantidad de gente que nos mira, y agradezco enormemente al Señor porque usted se ha encargado de difundir el programa a otro hermano y ese hermano se lo ha difundido a otro, y así cada noche se han ido añadiendo más y más hermanos, porque lo que hacemos acá, amado hermano,
es escudriñar las Escrituras, es exponer la pureza de la palabra. Evidentemente que al exponer la pureza de la palabra, esto molesta, esto muchas veces incomoda al hipócrita, incomoda al religioso, al impío, aquel que dice ser pero en el fondo no es. Claro, aquel que blasfema el nombre del Señor, aquel que no se somete en subordinación a lo que las Escrituras enseñan, sino más bien se someten a un dogma humano, a un dogma de hombre, a ritos religiosos. Y eso no tiene ninguna validez, eso no tiene ningún asidero en lo que compete al reino de los cielos. El reino de los cielos, amado hermano, sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Amén. No consiste en los bienes materiales, está diciendo. No consiste en lo que el hombre quiere lograr en esta tierra, poner o tener una buena posición económica, porque eso es lo que enseñan los predicadores ahora. Y eso lo catalogan como bendición de Dios. No, el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. El reino de Dios consiste en gozo. El reino de Dios consiste en el poder de Dios transformador internamente en el corazón de un hombre y de una mujer. Amén. Me entusiasmé, ¿no es cierto? Pero sea bendito el nombre del Señor Jesús. Hermano, ese es el propósito de estar con ustedes cada noche. No perseguimos, no tenemos ningún otro motor. No estamos aquí para llenar un lugar, un gimnasio con gente. No, mi hermano. Aquí estoy porque el Señor me mandó. Y hasta el día de hoy hemos podido perseverar en esto. ¿Ya? Usted sabe que nosotros no pedimos dinero en la radio porque no nos mandó el Señor a pedir dinero. Como hay gente que pide dinero por la radio, ¿no es cierto? Sé porque yo estaré aquí mientras el Señor permita que yo esté. Amén. ¿No es cierto? Y si Él quiere que yo esté, Él tendrá que proveer. ¿Y de qué manera el Señor provee? Tocándole el corazón o hablándole a cada uno de los que integramos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces la iglesia, hermano, como lo hacían los hermanos de Macedonia, ¿no es cierto? Que le enviaban a Pablo, ¿no es cierto? Sí. Ofrendas para que el hermano cubriera las necesidades de la obra a la cual el Señor le había enviado a hacer. Esa es una responsabilidad de la iglesia. Y yo no tengo necesidad de hacer una campaña para que usted junto a nosotros recolectemos dinero. Eso nunca nos mandó el Señor a hacer. Ahora cada hermano ciertamente es responsable, evidentemente, de lo que estoy diciendo. Ya, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada y conectado a una página de internet llamada radiosudamerica.cl, www.radiosudamerica.cl, y a través de esa señal estamos saliendo al mundo entero. Así que un abrazo fraterno a cada hermano, a cada hermana, a los que amamos la palabra, a los que amamos el retorno de Jesucristo, aquellos que amamos su segunda venida, aquellos que deseamos ser ya levantados, arrebatados, recogidos de esta tierra, que esta tierra está gimiendo, mi hermano, esta tierra está gimiendo, está con dolores de parto. La tierra lo único que quiere ver, hermano amado, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para que la tierra, la creación, experimente esa misma libertad que experimentaremos nosotros como nuevas criaturas. Amén. Sea bendito el Señor. A mi lado está mi hermano Hugo, que no lo he dejado hablar. ¿Cómo está, hermano Huguito? Dios lo bendiga. Bien, gracias al Señor, siempre analizando su palabra. Y al Señor también lo trataron de blasfemo, porque dijeron que porque se hacía pasar por Dios, estaba blasfemando. Imagínense al Hijo de Dios llamándole blasfemo, porque él decía que era el Hijo de Dios, y ellos le decían que era solamente un hombre, que se hacía pasar por Dios, que no era Dios, ni era tampoco hijo de Dios. Y le dijeron que era blasfemo, y por eso lo iban a apedrearlo. Pero el que cree en Jesucristo, el Señor lo cubre todo, Él lo sostiene todo,
Él es Dios por sobre todas las cosas, el que tiene la palabra de sabiduría, de revelación, porque para Él nada le es oculto. Él, antes que suceda algo, Él ya lo sabe, porque Él es alfa y omega, principio y fin de todo. Correcto. Él es alfa y omega, por lo tanto, algo que va a suceder mañana o pasado, Él ya lo sabe, porque Él es el sabio de los sabios, el Cristo de la gloria. Bueno, como el tiempo va avanzando muy rápidamente, voy a leer aquí un poquito la palabra que estábamos leyendo ayer en Efesios, ahora en Efesios 1:15. Dice: por este motivo, aquí también yo, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos, y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros, los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejerció en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo, sobre todos los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en esta edad, sino también en la venidera, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a Él, que sobre todas las cosas lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, la palabra es maravillosa, solamente que el Señor nos dé entendimiento para comprender la grandeza de Dios y su poder maravilloso para con su iglesia. Y la paciencia del Señor no es para condenación, sino que es para salvación. Puede ser que la paciencia del Señor está esperando que muchos hijos todavía no han llegado a este camino de salvación, y cuando llegue el último de sus hijos, ahí se va a cerrar la puerta, ya como se cerró la puerta del arca de Noé. Y también en este tiempo ya faltan muchos hijos quizás que no han llegado todavía al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Él tiene esa paciencia. Amén. Bueno, sea bendito Jesucristo. Usó una palabra usted, alfa y omega, que son las letras del abecedario griego. Sí. Nosotros tendríamos que decir que Él es la A hasta la Z, ¿no es cierto? Y cuando dice alfa, omega o A a la Z, está hablando de que el Señor lo llena todo. Amén. ¿Ya? Por ejemplo, en Apocalipsis, con respecto a lo que estábamos leyendo ayer en Colosenses, pero en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 8 declara esto que acaba de mencionar mi hermano Hugo, cuando dice, a ver, vamos a ver qué dice esa versión, 1.8. Acá dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Eterno, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Qué dice allí? Aquí dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Eterno. Amén. Entonces, por eso hemos tratado de establecer en estos días, como siempre lo hemos hecho, de que Jesucristo es el Señor. No hay otro. Y cuando la Escritura habla de Señor, está hablando de amo, de dueño de todas las cosas. En Colosenses nosotros poco avanzamos anoche, pero quiero continuar con el verso 17, porque la parte B del 16 era, todo fue creado por Él y para Él, ¿ya? En que la Reina Valera tiene un grave error, porque dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sí. La Pechita también dice así, ¿no es cierto? Sí. Que es un error, porque Él no es mediador para su creación. Él es mediador solamente para la redención del linaje escogido.
Y eso es la iglesia. Y aún así, lo que el maligno, a quien el Señor reprenda, contaminó en la creación. Porque la creación, amado hermano, también debe ser depurada, en donde el maligno contaminó. ¿Ya, mi hermano? A ver, leamos eso para que los hermanos le quede claro. Mire, en Efesios capítulo 1, en el verso 9. A ver, mi hermano Hugo, Efesios, usted estaba leyendo Efesios. Capítulo 1, verso del verso 9, ya para no hacerlo tan largo. 9 y 10. ¿Lo encontró, hermano Hugo? Usted es un balazo, pues, mi hermano Huguito. Ya. Efesios 1, 8 y 9, hasta el 10. Perdón, del 9 al 10. 9 y 10 nada. Ya. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él, El 10. para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo, otra vez, por Jesucristo el Señor. Ya, mire, Amén. esta versión dice así: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito. La palabra beneplácito significa permiso aprobado por Dios. ¿Ya? Entonces dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea Dios. ¿Por qué esto? Porque el malo, yo le llamo así, ¿no es cierto?, contaminó mucha creación de Dios, como contaminó la tierra. Por eso cuando el Señor Jesús venga esta tierra a establecer su reino milenial, esta tierra tiene que ser depurada, purificada por fuego. ¿Ya, mi hermano? Amén. Todo debe ser purificado por fuego. Está escrito así para que lo entendamos, veamos eso para que lo entendamos. Eso está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. ¿Ya? Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Ya? A ver, el verso... Leamos desde del 1 nomás en adelante para que vamos entendiendo esto. ¿Lo encontró, mi hermano? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Ya, amén. Dice, amados míos, esta es ya la segunda epístola que les escribo, en las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia, para que se acuerden de las palabras que de antemano fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador, por Jesucristo el Señor. Sabiendo ustedes antes que nada esto, que en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen tal como estaban desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que mediante estas el mundo de entonces fue inundado con aguas y fue destruido. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados en su palabra, siendo reservados para el fuego, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Dejémoslo hasta allí. Esto dice la escritura aquí, estos hombres, hermanos, que contradicen lo que las escrituras enseñan, estos ignoran voluntariamente, hermanos. Y así lo establece esta versión, porque ellos son arrastrados según sus propias concupiscencias. Concupiscencia es un apetito desordenado que está en la mente del hombre. Amén. ¿Ya? Y cuando digo hombre, digo mujer. ¿Ya?
Entonces, estos preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ciertamente ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está sustentada por la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿Ya? Hay agua hay en el universo, mi amado hermano. El hombre todavía anda descubriendo si hay agua en otros planetas. Sí. Hermano, todo está sostenido por agua. Todo. El universo está sostenido por agua, hermanos amados. ¿Ya? Así como la tierra estaba sostenida, la tierra tenía, hermano, a ver cómo podríamos decir, mi hermano, una capa de agua sobre la atmósfera. La cubierta. Para resguardarla. Cuando el hombre desobedeció y la conducta del hombre, su mala conducta, llegó a la presencia del Señor, dice la Escritura en el libro de Génesis, voy a decir los libros nada más, dice que se abrieron las cataratas de los cielos y la tierra fue anegada por causa de la mala conducta del hombre. ¿No es cierto? Sí, amén. Porque la tierra estaba cubierta por agua, hermanos amados. ¿Ya? Esas cataratas se vaciaron sobre la tierra y la tierra fue anegada, amados hermanos. Y el planeta quedó descubierto, ¿ya? A los rayos ultravioletas del sol, ¿ya? Porque la conducta del hombre ha provocado toda esta ira de Dios. Hoy día, hermanos, la tierra está siendo sustentada por agua, ciertamente. Pero también dice, hermano, que los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuáles son los hombres impíos? Los que han tomado la palabra, hermanos amados, y han hecho de ella una granjería, han hecho de ella una fuente de ganancia. Esos son los hombres impíos. Y eso lo encontramos en los evangélicos, en los católicos, en todas las religiones encontramos esta figura de hombre. Hombres impíos, hombres que se han enriquecido, hombres que profesan piedad, pero sus conductas están divorciadas de lo que profesan. Y tienen apariencia, ¿no es cierto? Lo que decíamos en un principio. Sí, amén. O sea, uno no puede, mi amado hermano, fijarse en la apariencia de un hombre. Un día le preguntaron al Señor cómo podía conocerse el lobo rapaz, ¿no es cierto? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Se recuerda usted? Por sus frutos. Exactamente. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? La Escritura dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. No, Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por tanto, por los frutos los vamos a conocer. Si hoy día vemos gente que ha granjeado del Evangelio de Cristo, es porque son árboles malos, porque son árboles que no pueden dar buen fruto. El fruto bueno viene de un árbol bueno. Y cuando habla de árbol, Isaías habla de esto, que los árboles del campo aplaudirán. Sí. Nosotros lo cantamos, ¿no es cierto? Sí. Y habla de hombres, habla de seres humanos, ¿ya? Cuando la Escritura habla de árboles, se está hablando de gente, de seres humanos, amado hermano. O también ese joven también cuando era ciego, cuando el Señor le abrió la vista, los ojos para que viera, dijo, veo a los hombres como árboles. Exactamente. Ahí hay otra respuesta. Y que se mueven. Respecto a esto, ¿ya? Por lo tanto, mi hermano, estos hombres impíos están reservados, hermanos amados, para este juicio. Porque el verso 8 dice, oh amados, no ignoréis esta una cosa. Leo nuevamente, más, oh hermanos, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, ¿ya? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, cuando dice nosotros, está hablando de la iglesia. Amén. No está hablando del mundo. Leamos nuevamente. El Señor no tarda su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia, ¿ya? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hablaba de los hermanos que están defraudados, desilusionados. Claro, y si usted mira a los hombres se va a desilusionar. El único que no desilusiona es Yeshua, Jesús, el Cristo, el Mesías. Y usted debe poner los ojos en Jesús. Así dice la Escritura en el libro de los Hebreos. Leamos eso un poco, hermano Hugo. Sea bendito Dios. Vamos a ver la Reina Valera, ¿ya? Para no borrar lo que estaba ahí compartiendo. En el libro de los Hebreos dice claramente, mi hermano, en el capítulo 12, ¿ya? Mire, veamos del verso 1 en adelante. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? Veamos. Dice, por tanto, también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Siga, el 2. Puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo de que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veamos lo que dice esta versión antigua. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esas nube de testigos? Si nosotros leemos el capítulo 11 del mismo libro de los Hebreos, vamos a descubrir una columna de héroes de la fe. ¿Ya? Esos son los testigos que están alrededor nuestro. Hermanos que guardaron la fe y que no claudicaron de ella, aunque fueron aserrados, aunque fueron apiedrados, aunque fueron despojados de sus bienes, aunque fueron muertos por causa del testimonio, los hermanos no claudicaron de la fe. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, esa es la tan grande nube de testigos que está alrededor nuestro. Entonces dice, dejando todo el peso del pecado, ¿ya? ¿Por qué aquí dice dejando todo el peso del pecado? Allá como que dice dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Como dice el verso 1 en la parte B. 2:1. Sí. Por tanto, también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que Ahí nos está. asedia. Despojémonos de nuestras cargas y del pecado que nos asedia. No. No dice así, hermano amado, lo auténtico. Lo auténtico dice de esta manera, ¿ya? Dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, ¿ya? La palabra pecado tiene que ver con rebelión. Cuando uno se rebela contra lo que está establecido, es un pecador, ¿ya, mi hermano? Aunque el mundo se burla esto del pecador, ¿no es cierto? Y hace mofa del pecador. Hermano amado, un individuo que es pecador es un individuo rebelde a las leyes de Dios. Ese es el pecado del hombre. Ese es el pecado de la mujer. Cuando el hombre desobedece, el hombre cae en pecado, cae en rebelión. Amén. La palabra pecado tiene que ver con una rebelión contra lo que Dios estableció, contra sus leyes, contra sus estatutos y preceptos y mandamientos. Todo aquel que se va contra lo que está establecido es un hombre que está en pecado, que está en rebelión. Por eso aquí dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, porque esto está en nuestro alrededor también, Sí. ¿no es cierto? Hay algo, hermano, que nos rodea, que nos bombardean. La televisión nos bombardea, ¿no es cierto? El sistema nos bombardea, el sistema político, el sistema educacional, todo nos bombardea, ¿verdad? Entonces nosotros debemos dejar todo el peso de la rebelión, porque todo lo que nos rodea nos impulsa a rebelarnos. Sí. Por eso, ¿sabe por qué estoy diciendo esto? Para que me entienda mejor.
todos ustedes que se han desilusionado. Entonces es probable que estén a un paso de la rebelión, porque ya no quiso creer más en Dios. Hermano, la conducta de los hombres no tiene que ver con la santidad de Dios. No puede ver, no tiene nada que ver con en la condición que Jesucristo se encuentra. La conducta de nosotros los hombres puede provocar tropezadero para la gente, pero Dios no es tropezadero de nada, ni de nadie. ¿Ya, mi hermano? Por eso, mire, dejemos un poquito allí, porque en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, hay algo importante. Cuando dice el verso 6, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y de alto precio. Y el que creyere en él, en ella, que es la piedra, que es Cristo el Señor, no será confundido. ¿Ya? Es decir, la revelación de Cristo en el corazón, hermano, no deja ni permite que un hermano genuino, una hermana genuina se pueda confundir. Porque tiene la revelación de Cristo en su corazón. Entonces dice claramente, no será confundido, mas él o ella es pues honor a vosotros que creéis, más para los desobedientes, más para los rebeldes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Amén. Extraordinario. ¿Quiénes son los edificadores que la reprobaron? El pueblo de Israel, porque rechazaron al Mesías. Tropezaron ahí. Y tropezaron allí, porque ellos buscaban y creían que el Mesías que venía era un Mesías religioso político que los libertaría de la esclavitud del imperio que estaba sobre ellos. Pero cuando lo vieron entrar montado en un burro al Señor Jesús, se desilusionaron. Entonces muchos se burlaron del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no venía a libertar políticamente al hombre. El Señor venía a libertar al hombre de su pecado, de su rebelión, a la luz del conocimiento de la revelación de su nombre. Amén. Eso es extraordinario. Entonces sigo leyendo. Entonces dice que este ha venido a ser, fue hecha, ¿no es cierto?, la cabeza del ángulo, la piedra principal, hermano. La piedra principal del ángulo, la piedra angular en la que se ponía a la entrada y para sostener todo el edificio, ¿ya? Amén. Por eso se le llama piedra angular. Sin esa piedra no hay sostenimiento en el edificio, ¿ya? Entonces por eso se le llamó o fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, dice el verso 8. Roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo rebeldes, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Es decir, ¿hay gente que está ordenada para ser rebelde? Sí, mi amado hermano. Y tenemos el caso aún dentro de los mismos apóstoles, uno de ellos llamado Judas Iscariote, ¿no es cierto?, que estaba ordenado de antemano para ser rebelde. ¿Por qué razón? Porque en él había simiente del malo. Sí. ¿Se da cuenta? La simiente del malo jamás va a ser redimida. Por eso nosotros en este tiempo estamos viviendo en medio de una generación perversa y maligna. Hoy día vemos una infección demoníaca sobre el mundo. Esto lo anuncié hace muchos meses atrás, mi hermano, el año pasado. Aquí mismo, por estos mismos micrófonos lo dije, que venía una infección demoníaca sobre el mundo entero para que la conducta del hombre sea algo demencial. Y lo hemos visto en nuestro propio país. Sí. Lo hemos visto, amado hermano. Hoy día hay una invasión demoníaca, hay una invasión de demonios, amados hermanos, en toda la humanidad, ¿ya? Y eso ha provocado una conducta demencial del hombre, que el hombre se mata a sí mismo, que el hombre no tiene misericordia hacia su igual, ¿no es cierto? Y ahí vemos, mi hermano, la delincuencia, vemos esta reacción violenta de una sociedad cansada de los abusos, y así podríamos nombrar muchas cosas más. Entonces, esta piedra viene a ser roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra.
¿Por qué dice aquellos que tropiezan en la palabra? Aquellos, mi hermano, que no se someten a la Escritura. No pueden soportar lo que manda la palabra. Evidentemente, ¿por qué? Porque sus obras son malas. ¿Ya, mi hermano? Por eso rechazan la Escritura. Juan capítulo 3, verso 19. Evangelio de Juan 3, 19. Leamos eso. Este tipo de personas que fueron ordenados para esta rebelión no pueden acercarse a la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. Amén, mi hermano. Y no se quieren acercar para que sus obras, sus hechos, sus conductas no sean reprendidas. Lea el verso 19 en adelante. Dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siga. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, no hay ningún individuo, no hay ninguno que tenga simiente del diablo que pueda convertirse a Cristo, ninguno. O sea, los que nos convertimos a Cristo somos aquellos que fuimos ordenados de antemano para vida eterna, así como hay gente que está ordenada de antemano para condenación perpetua. Usted dirá, hay injusticia en Dios, ¿no es cierto? Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite aquello? Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 9. ¿Ya? Aquí estamos para escudriñar las Escrituras. Esto va saliendo por sí solo, mi hermano. El capítulo 9 del libro de Romanos, la Reina Valera dice esto, del verso 13 en adelante. Como está escrito, lo voy a leer aquí, mi hermano Hugo, ¿ya? El capítulo 9, verso 13 del libro de los Romanos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ya? ¿Pero por qué? Dios hace acepción de persona. En su linaje no hace acepción de persona. ¿Ya? Pero con respecto al linaje que es del malo, el Señor siempre lo va a aborrecer. Entonces dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta es, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ya? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Por más que una simiente del malo le haga empeño, mi amado hermano, y aparenta ser hijo de Dios, siempre sus obras van a ser malas y va a rechazar el evangelio, la pureza del evangelio, la pureza de la luz. Mire, algo más dice aquí. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bendito sea Dios. Amén. Lea todo el capítulo 9 y va a entender lo que estoy diciendo. No lo leo entero por falta de tiempo. Amén, mi hermano. Entonces, esta gente tropieza. La palabra de Dios viene siendo, mi hermano, roca de escándalo. Entonces, volvamos al capítulo 12 del libro de los Hebreos para al menos avanzar algo, ¿ya? Entonces dice que nosotros tenemos alrededor una gran nube de testigos. ¿Quiénes son ellos? Los que están en el capítulo 11 del mismo libro de los Hebreos. Todos los hermanos que guardaron la fe. Dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Dejemos eso a un lado, que el pecado que nos rodea no nos afecte, hermano amado, que a usted no le afecte el pecado que la rodea, el pecado que lo rodea, que ese pecado usted lo defraudó. Ya, mi hermano, tenemos de una vez por todas, hermanos amados, dejar todo el peso del pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Aquí hay una carrera que el Señor nos propuso. Y luego dice, puesto los ojos en el autor
y consumador de la fe, es decir, en Jesús, en Yeshua, el cual, habiéndole sido puesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose en el poder del trono de Dios. Sea bendito Dios. El mismo Señor Jesús, amado hermano, dice la Escritura, que se propuso menospreciar la vergüenza, el oprobio, dice la Reina Valera, ¿ya? Y por esa causa fue sentado en el poder del trono del Eterno. Sea bendito Dios. Y la Escritura enseña que nosotros también vamos para allá. Amén. ¿Ya, mi hermano? Mire, la hora nos pilló, mi hermano Hugo. Sí. Pero bueno, espero que me vayan entendiendo. La verdad que de Colosense hemos avanzado bien poco, ¿ya? Pero por eso digo, mi hermano, que aquí nosotros tenemos que mirar siempre a Jesús. Porque Él, dice el verso 17, Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y por Yeshua, por Jesús, todas las cosas subsisten. Amén. Es decir, cuando hablábamos hace una noche atrás que el universo, esta inmensidad, hermano amado, esto que está compuesto de millones de galaxias, esta inmensidad que los científicos dicen que es infinito, todo esto, mi hermano, subsiste, lo sostiene la eternidad del Eterno. Valga la redundancia. Por eso que Él trabaja. Evidentemente. El Señor sostiene este universo. Si Él sostiene todo este universo y en medio de este universo hay un punto casi invisible llamado sistema solar, y en ese sistema solar hay un planeta llamado Tierra, en donde Dios depositó su linaje, ¿podrá tener cuidado de nosotros? Evidentemente que sí. Amén. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Mire, no alcancé nuevamente a terminar y ya este verso 17 es algo extraordinario que lo quiero exhortar en estos días para que estén pendientes. Vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Mañana, ¿dónde Mañana estamos en Puente Alto, allá en el pasaje Boquindo, 3206, Villa Las Nieves, a las 7:30 de la tarde. Amén. Ahí voy a estar compartiendo la palabra del Señor. Mañana estarán mis dos hermanos Eugenio. Son siervos del Señor, hermanos que nos ayudan en la congregación a ministrar. Están también capacitados para compartir este evangelio maravilloso. Amén. Oremos, tenemos medio minuto, hermano. Padre Santo, le damos gracias una vez más por haber estado, Señor, si usted lo ha permitido, por esta radioemisora de proclamar el Evangelio Santo, que usted lo trajo no por intermedio de hombres, sino que usted mismo vino en persona trayendo esta palabra de salvación y de vida eterna para todo aquel que cree. En el nombre de Jesús, damos gracias por todo y en todo. Amén. Amén, amén, bendito sea el Señor. Hay un teléfono, si ustedes quieren comunicarse conmigo, es el 22 62 14 425. Repito, 22 62 14 425. Es el teléfono de mi casa. Ustedes me pueden llamar mañana, sí, porque yo ahora llego a mi casa muy tarde, pasado las 12 de la noche. Así que llámeme mañana si quiere conversar conmigo. Amén. Que el Dios de paz les bendiga. Nos sintonizamos en este mismo punto del dial de lunes a viernes. Gracias por recibirnos en sus hogares y en sus corazones. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Muchas gracias y muy buenas noches. amén. La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presentó su programa. Dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús.
Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En lo más alto del dial, Radio Sudamérica,